Bienvenidos chicos, vamos a trabajar con interpretación de gráficos, pero antes vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos viendo, que eran los ejes cartesianos. Teníamos este eje horizontal al que llamábamos eje X o eje de las abscisas, como dice acá, y teníamos el eje vertical que es el eje Y o el eje de las ordenadas. Estos ejes dividían al plano en 4 sectores. Este que lo llamábamos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y después cualquier punto que quisiésemos ubicar sobre este plano lo íbamos a ubicar a partir de un par ordenado llamadas coordenadas. Por ejemplo, este punto A tiene como coordenada 5, 3. Decíamos siempre primero el valor de X y después el valor de Y. Este punto, por ejemplo, el punto E, tiene como coordenada -1, -3. Y así podíamos ubicar a cualquier punto. Acá habíamos hecho un trabajito donde teníamos un montón de puntos y los íbamos ubicando en los ejes cartesianos. Bien, vamos a empezar a trabajar ahora con interpretación de gráficos. Ahora en los gráficos vamos a tener un montón de puntitos que van a ir formando líneas o curvas. En este caso teníamos puntos aislados y ahora ya estos puntos se transformaron en líneas. Estas interpretaciones de gráficos las han visto en muchos casos en la vida, sobre todo ahora con la pandemia, donde se presentan gráficos para demostrar las situaciones de lo que viene pasando, si hay más contagiados de COVID, cómo nos comparamos con respecto a otros países en cuanto a nuestros contagiados y demás. Lo que vamos a empezar a ver es cómo vamos a estudiar estos gráficos, qué es lo que nosotros necesitamos leer de estos gráficos. Vamos a hacer una lectura de lo que dice acá. Una gráfica representa la relación que existe entre dos variables mediante puntos en el plano. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener en el eje X una variable y en el eje Y otra variable. Por ejemplo, podemos considerar, ya que estamos hablando del tema del COVID, los meses y cómo fueron creciendo los casos de contagio. Entonces, en el eje X, la primera variable es el tiempo, que van a ir estando los meses o las semanas. Y en el eje Y, la cantidad de contagiados. Siempre los gráficos van a representar dos variables. Para realizar el análisis de una gráfica se debe tener en cuenta qué ocurre con los valores de la ordenada a medida que varían los valores de la abscisa. Recordemos que dijimos que la abscisa era los valores que estaban en este, que es el eje X, y la ordenada es esto. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué pasa con estos valores a medida que los valores de la abscisa crecen? Al aumentar el valor de X, puede ocurrir que el valor de Y aumente, entonces la gráfica aumenta, disminuya, entonces la gráfica disminuye, o se mantenga igual, entonces la gráfica es constante. ¿Qué quiere decir? Vamos a releer. Al aumentar los valores de X, los valores de X son los que están sobre este eje. ¿Para qué lado aumentan? Para la derecha, porque recuerden que acá tenemos los números negativos y de este lado están los números positivos. Así que yo siempre tengo que mirar los gráficos de izquierda a derecha, de acá para allá, como ustedes leen, de izquierda a derecha. Y cuando miramos hacia este lado tenemos que ver qué pasa con la función. Puede ser que la función aumente, como dice acá. Puede ser que los valores de Y aumenten, entonces la gráfica aumenta. Como vemos acá, vemos que la función va para arriba, entonces los valores de Y, que recuerden que son siempre los que están sobre el eje Y, acá puede ser -3, -2, -1, 1, 2, 3. ¿Qué fue pasando a medida
que yo miraba de izquierda a derecha y esto iba creciendo, estos valores iban aumentando. Por eso fíjense que dice que la gráfica aumenta en color azul y acá está marcado en color azul. También puede ser que los valores de I disminuyan, entonces la gráfica disminuye. Vamos a ver, está en color verde, sería esta parte de acá. Si nosotros miramos de izquierda a derecha, nosotros vemos que la gráfica acá sube, pero vemos que acá baja. Se va hacia abajo, empieza con un valor, puede ser 4 y empieza a bajar a 3, después baja a 2, después baja a 1, a menos 1, a menos 2, a menos 3. La gráfica empieza a disminuir. O también puede pasar que los valores de I se mantengan iguales, entonces la gráfica es constante, como se muestra en este pedacito que está en rojo, como ven acá. Así que estamos viendo tres variaciones. Una en la cual los valores aumentan, es decir, crece, la función va hacia arriba. Otro momento en los que los valores de I se mantienen constantes, no se mueven, por eso la rayita es paralela al eje X. Y vemos otro momento en que la gráfica disminuye, es decir, va para abajo. Estos es uno de los análisis que se le puede hacer a los gráficos que estamos viendo tanto en la realidad como los que vamos a trabajar en el día de hoy.